A continuación vamos a seguir con el congreso. Me voy a presentar, soy Lucas Castro y soy el decano de la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería, aquí en la Universidad a Distancia de Madrid. Vamos a continuar con dos presentaciones. La primera la va a realizar doña María Gloria Ortiz, de la Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual de México, y lleva por título La autoevaluación del aprendizaje en un curso en línea, una mirada desde los estudiantes. A continuación, daremos paso a doña Beatriz Ibáñez, doña Cristina Villalonga y doña Ana María Regatero, que pertenecen a la Universidad Nebrija de Madrid, Antonio de Nebrija de Madrid. Y el título es El feedback como herramienta eficaz de aprendizaje en el Global Campus Nebrija. Damos paso a la primera presentación, cuando quieras. Sí, gracias. Buenos días o buenas tardes. Bueno, vengo de la Universidad de Guadalajara, como ya mencionó Lucas. Les voy a compartir una breve experiencia que tuvimos en un curso en línea. Se ubica en una licenciatura totalmente en línea, la licenciatura en educación, y bueno, empiezo con esto que es el contenido que vamos a compartirles. Primeramente el contexto, con algunos elementos de orden general, el marco teórico con algunas ideas fundamentales en torno a la autoevaluación, la metodología utilizada, los resultados, análisis y conclusiones, bueno, como apartados principales. Vemos entonces el punto del contexto. El sistema de universidad virtual es una instancia específica de la Universidad de Guadalajara en México, ofrece nivel medio superior y superior, tenemos desde bachillerato, licenciaturas, 7 licenciaturas, y tenemos maestrías y un doctorado. En cuanto a la materia en específico donde se ubicó esta investigación, fue en la materia denominada Proyecto 1, que se ubica en el primer semestre de la licenciatura en Desarrollo Educativo. En cuanto al marco teórico, les comparto muy brevemente algunas ideas. Ustedes que se desenvuelven en el campo de la educación, por supuesto que conocen que hay una vasta literatura en torno al asunto de la autoevaluación, que se ha escrito mucho al respecto en torno a los paradigmas que la sustentan, pero que en la práctica de los muchos obstáculos que existen, tanto por académicos como por los propios estudiantes en torno a esta práctica, y que en muchas universidades no es una práctica común. Bueno, entonces, en torno a la conceptualización de la autoevaluación, cito aquí solamente algunos de los autores. Y una idea importante en torno a esto, el considerarla como un espacio de reflexión y la participación de los involucrados. Son dos elementos sustanciales en torno a esta temática. Respecto a las características de la autoevaluación, bueno, se considera como un elemento muy importante la valoración de los avances por parte del sujeto que se está autoevaluando, el cómo se da la evolución de los procesos cognitivos, que es otro elemento fundamental, el estudiante, el cómo participa en la toma de las decisiones, y por otro lado, la reflexión y apropiación de acciones y criterios de la evaluación. Estos aspectos los he tomado como elementos sustanciales y que, bueno, también se consideraron para efecto de la parte de la aplicación. Otra cuestión importante es en torno a los beneficios de la autoevaluación. Aquí cito en esta breve tabla cuáles pueden ser aquellos beneficios para el profesor y cuáles para el estudiante. El caso del profesor, en cuanto a que se reduce el tiempo en este proceso de evaluación, se utiliza también como una estrategia para la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque el sujeto también se está formando en cómo hacer esos ejercicios autoevaluativos. El que se conoce cómo valora el aprendizaje, cómo valoran el aprendizaje los mismos estudiantes, que tanto están apreciando lo que aprenden y cómo lo aprenden. Y por supuesto, como una herramienta importante para el profesor para hacer ajustes en el proceso educativo. Por otra parte, en el caso del estudiante, el tener una conciencia de cómo va progresando, un incremento en la motivación,
una responsabilidad en sus acciones, el que fomenta el valor de la honradez, porque él mismo se está adjudicando alguna calificación, alguna apreciación cuantitativa o cualitativa en torno a lo que está aprendiendo, y el fomento de la criticidad. Todos estos aspectos importantes, pero como mencionaba antes, muy difíciles en el momento de llevarlos a la práctica, sobre todo dependiendo del nivel escolar en el cual se aplique y también si es que esto representa una práctica cotidiana en el proceso de formación. En cuanto a las dificultades y riesgos que esto representa, que pudiesen presentarse, es la poca cultura en la evaluación, la frustración y desorientación si no es práctica frecuente, el que los estudiantes se preocupen por la calificación y no por ver sus errores, algo se nos hace familiar, ¿verdad?, a los que nos dedicamos a la docencia, la valoración elevada por parte de los estudiantes, la falta de formación en el tema de la autoevaluación. Bueno, la metodología que se utilizó en esta investigación que les comento fue un método cuantitativo. Tuvimos 24 participantes voluntarios. Estos residen en diferentes estados de México, dado que somos una modalidad a distancia y virtual. Estos no se encuentran concentrados en Guadalajara, algunos viven en Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Coahuila, Sinaloa, etcétera, en diferentes estados. Utilizamos como instrumento una rúbrica con 7 aspectos y 34 criterios que la integran. Cada criterio con una escala de excelente, muy bien, bien, regular y no acreditable. Esto como herramienta para que los alumnos hicieran su ejercicio de autoevaluación. Los aspectos de la rúbrica, acá los cito, los 7 que les mencioné antes. Uno es la delimitación de la problemática y alcance del diagnóstico. Esto es porque la materia que les comenté es la de Proyecto 1, donde empiezan ellos ya a trabajar con cuestiones prácticas en campo y tendrían que hacer una delimitación de la problemática. El construir un marco teórico de referencia y un diseño metodológico, la aplicación de instrumentos y organización de los datos que obtuviesen, análisis y presentación de resultados del diagnóstico, porque en este proyecto 1 los enfrentamos a que primero hagan un diagnóstico de la situación en la cual van a intervenir, los datos de presentación, cuerpo de trabajo y fuentes de información. Todo esto contenido en la rúbrica, y la rúbrica precisamente amarrada o vinculada al producto final o producto integrador, como le denominamos en nuestro modelo. El procedimiento que seguimos fue en 2 fases. Una primera, que fue el envío de la rúbrica a cada uno de nuestros alumnos y la indicación de autoevaluar su producto final. Una segunda etapa, que fue la colaboración de todos los profesores que estamos participando en Proyecto 1, solicitándoles que llenaran la rúbrica y la entregaran en un tiempo determinado. ¿Esto por qué? Porque como somos totalmente a distancia y en línea, yo como investigadora y mis otras 2 compañeras que colaboramos en la investigación, obviamente no nos conocen, no nos ubican, entonces solicitamos que los demás compañeros asesores, que obviamente los identifican por nombre porque fueron sus profesores, nos apoyaran en el sentido de invitarlos a que utilizaran la rúbrica. Como estrategia fue que la aplicamos después de que ya habían entregado su producto final, para que no se inhibieran y supusieran que eso afectaría su calificación final. Entonces les dijimos una semana antes, cuando enviamos el instrumento, en cuanto entregues tu producto final, procede por favor a contestarnos la rúbrica, esto no interfiere en tu calificación final, tu producto ya está depositado en plataforma. En cuanto a los resultados, acá se los comparto en términos muy generales. No puse tablas por lo engorroso del dato y porque eran 34 criterios englobados en 7 aspectos, eran demasiados datos, nada más resalto en global. Entonces, en el primer aspecto, que fue delimitación de problemática y alcance del diagnóstico, los 6 criterios alcanzaron un porcentaje superior al 58%, al sumar las opciones de excelente y muy bien. Decidimos así agruparlas porque partimos del supuesto
que estas categorías, estas calificaciones eran como las más deseables en ellos, y siendo más alto el criterio de que estaban argumentando la necesidad con un 79.16% al sumar dichas opciones. Esto nos significa un porcentaje muy alto en el cual ellos están reconociendo de que sí estaban identificando la necesidad de una intervención. Sin embargo, en las otras opciones de bien y regular también se identifican porcentajes altos, así lo consideramos, porque la suma nos da hasta un 36.67%. Ustedes van a ver cómo más o menos se comportaron ellos en el ejercicio de autoevaluación. En el aspecto 2, que era la construcción de su marco teórico de referencia y el diseño metodológico, igual alcanzaron un porcentaje muy alto de un 70.83 en la suma de las opciones más altas, y en todos los demás criterios se identificó hasta un 41% de respuesta en las opciones de bien y bien. Esto es según los criterios que se estaban englobando en este aspecto que les presento. En el aspecto 3, que fue aplicación de instrumentos y organización de los datos, se alcanzó que hasta un 79.17% reconocen ellos que sí aplicaron instrumentos de acuerdo a cronograma. ¿Por qué? Porque fue justo cuando les dimos mayor tiempo, les dimos hasta 4 semanas para que lo pudieran hacer y que ellos se organizaran muy bien en las escuelas en las cuales estaban haciendo su diagnóstico y su proyecto de intervención. Por otra parte, en el criterio de los instrumentos se pilotearon y se adecuaron, aquí nos sorprendió que se alcanza un 55.98 en las opciones de bien y regular, y les voy a decir por qué más adelante nos sorprendió este porcentaje tan alto en cuanto al análisis. En el aspecto 4, análisis y presentación de los resultados, de igual ustedes pueden observar los porcentajes entre un 54.16% y un 60.48%, igual en las opciones más altas, y un 45.84% al sumar las opciones más bajas, pero siguen siendo porcentajes muy elevados. En los datos de presentación, como eran cuestiones muy simples de identificar, si puse carátula, si puse datos de identificación, si puse en introducción, si puse etcétera, o sea, la existencia de los elementos constitutivos de una presentación, pues el porcentaje obviamente es muy alto. En el cuerpo del trabajo, que propiamente ya es todas las partes principales, podemos identificar igual porcentajes altísimos, hasta de un 74.99%. Aunque en el criterio del informe final, como partes principales del proyecto, un 33.34% en las opciones más bajas. Vamos con el aspecto 6, y como les decía antes son 7 aspectos, y aquí específicamente en las fuentes de información se obtienen porcentajes muy altos. ¿Por qué? Porque se limitaron a utilizar solamente las fuentes de información que nosotros les habíamos colocado. Entonces, por eso, pues ellos argumentan, en este caso por el porcentaje, en los criterios más altos. Resaltan que el criterio de la información citada es congruente con el contexto y se obtuvo un porcentaje de hasta 87.50%. ¿Por qué? Porque ahí estaban los criterios muy específicos de qué tenían que vincular con qué en función del contexto en el cual estaban haciendo el proyecto de intervención. Y bueno, pasamos ya a lo que es propiamente el análisis. Aquí ya podemos comentar que se identifica que en general los estudiantes se autoevaluaron con calificaciones altas en todos los criterios de la rúbrica, destacando que hasta un 79% se ubicaron entre las calificaciones de excelente y muy bien en los criterios de forma. ¿Por qué? Era más fácil identificar los criterios de forma que en los criterios de fondo, si es que estos estaban presentes o no. Esto nos refleja que al haberse realizado con fines de pilotaje, según lo expresan Carrizosa y Gallardo, uno de los autores que consultados, los alumnos se enfocaron en autoevaluarse de manera favorable. Esto es una tendencia muy recurrente en los ejercicios de autoevaluación, que es altamente probable que si ustedes lo han realizado, ellos siempre tienden a ponerse calificaciones altas y bueno, con esto se pudo comprobar. Otro de los aspectos que destacamos en el análisis es que si, como menciona Fraile Aranda, uno de los autores consultados, que si se fomentan la honradez y propician el desarrollo de la criticidad,
dos elementos que comentaba yo en la parte de la fundamentación teórica, cabe mencionar que en estos estudiantes, motivo del estudio, faltaría fomentarlo en gran medida. ¿Por qué? Porque se autoevaluaron en aspectos que ni siquiera les habíamos solicitado en el desarrollo del curso. Sin embargo, sí estaban mencionados en la rúbrica como elementos fundamentales que debiésemos haber cuidado en el proceso educativo, pero que en el diseño del curso no estaban debidamente cuidados y no se los habíamos pedido, y sin embargo, ¿de dónde sacaron el dato? Ellos dijeron que sí lo habían hecho muy bien, cuando en realidad nunca existió en el curso. Entonces, diríamos, nos falta formarlos en estos aspectos de criticidad, porque lo más sencillo hubiese sido dejarse contestar y en todo caso poner, esto ni lo vimos, algo así por el estilo. Bueno, como conclusiones, aterrizamos en esto, que es fundamental el involucramiento de los profesores en las tareas de evaluación utilizando la rúbrica y en la retroalimentación oportuna, que informe al estudiante sobre su desempeño en las competencias del curso. Esto permitirá que, habiendo utilizado el mismo instrumento, se pueda contrastar la autoevaluación del estudiante con la evaluación emitida por el profesor. Otra cuestión que estamos recomendando es el incluir en el curso la rúbrica como una e-rúbrica, cuestión que hemos insistido mucho los profesores, dado que si siempre se tiene como un documento aparte, es difícil o muy laborioso estar haciendo la contrastación con los criterios y con las características del producto. Entonces, esta es una de las cuestiones que estamos proponiendo para que se pueda hacer una sistematización más rápida y obviamente quede registrado en plataforma. Y por otra parte, el uso de las rúbricas de autoevaluación en cuanto a que nos aporta información muy valiosa respecto al diseño del curso, que en este caso la pudimos obtener, dado que encontramos que con fines de pilotaje, que esa era la intención del instrumento, identificar qué cosas no habíamos cuidado debidamente en el diseño del curso y que sin embargo los alumnos se estaban autoevaluando de manera favorable. Y pues eso sería todo lo que les comento en términos generales de lo que trabajamos acá y muchas gracias.